Me ha tocado venirme al cuarto de mi hermana porque hace un día nubladísimo y parece de noche. Ya como tiene estos focazos aquí en el tocador, pues me he venido aquí. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos otro día más al canal de Coseta, a mi canal. Hoy os traigo un vídeo un poco diferente. Sé que os dije por Instagram, y si no te has enterado que lo dije por Instagram, no sé a qué esperas a seguirme. Os dije por Instagram que subiría una receta, pero como se va a cumplir ya un año de que empezamos con esta locura pandémica, he pensado en hacer un vídeo diferente para poder o ayudar o inspirar o que nos contemos nuestras cosas y ya está, por aquí o por Instagram. Me podéis seguir. Hace un año ya casi de que nos enteramos de que había un bichito por ahí pululando, un bichito muy joven, encerrar nuestras casas y empezar a perder de vista a nuestros amigos, familiares, etc. Momento muy triste, lo sé, pero también hay que sacar cosas buenas de estas situaciones y aprender. Aprender, la vida te enseña de todo. Otra cosa es que tú lo quieras aprender o no quieras aprender. Yo en este caso he aprendido a estar conmigo misma. Que hay momentos que estoy bien y eso está genial, y hay momentos que estoy mal, pero oye, también hay que pasar por eso. Entonces, os he venido a traer hoy mi rutina de noche, o lo que viene siendo lo que está consiguiendo que yo conecte conmigo misma, que me tome mi momento relax, que me olvide del mundo pandémico este que estamos viviendo. Así que si os puedo ayudar, os puedo inspirar, os puedo motivar a también que tengáis un momento de conexión con vosotros mismos, momento también de self-love, que también hay que quererse mucho a uno mismo, si no, no somos capaces de transmitir todo el amor que llevamos aquí dentro. Y nada, os traigo mi rutina de noche o lo que sería mi momento conmigo misma, puede ayudar. Así que nada, un besito muy grande. Si os gusta este contenido, darle un buen likeazo. Vamos con el vídeo. Más o menos mi rutina de noche empezaría sobre las 7, 7:30, depende del día y depende de cuándo lo necesite. Porque de normal, cosa ya de las 5:30, 6, salía a comprar, si hay que hacer algo por casa. Entonces intento mantenerme entretenida hasta sobre las 6:30, 7, que bajo a la perra a la calle. Yo creo que podríamos iniciar mi rutina de noche desde que bajo a la perra a la calle, ya que cuando subo es cuando ya me cambio, empiezo mi rutina coreana de desmaquillado, de limpieza facial, etc. Entonces yo creo que podemos establecernos ahora. Más o menos os voy a hacer un resumencito, ¿vale? Y después lo vais a ir viendo. Depende, la rutina de cada uno depende de lo que necesita en ese momento o lo que quiera en ese momento. Yo últimamente, pues, debido a, bueno, ya lo he contado, debido a mi ansiedad, pues, últimamente necesito más que mi rutina de noche sea calmada, comer, o sea, cenar de normal prontito, 8, 8:30, cenar prontito porque tengo una digestión muy pesada y necesito que me haya hecho bien la digestión antes de dormir, y no quiero irme a dormir muy tarde porque yo tomo pastillas para poder dormir. Y si ya las pastillas me las tomo pasada de las 12 o algo así, paso mala noche, no sé. Es una cosa que mi cuerpo va así. En cuanto mi cuerpo a mí me entra el sueño, y cuando paso la barrera de que estoy medio dormida y me activo, ya no hay manera de que Paula duerma bien esa noche. Entonces las pastillas pues me las suelo tomar sobre las 10 para a las 11 estar... No soy una persona de levantarse a las 11 de la mañana. Si me levanto a las 11 de la mañana es porque no he dormido bien. Pero soy una persona de levantarse a las 8:30, 9. Hoy, por ejemplo, me he quedado más en la cama porque hacía mal día y estaba gustito. Pero no soy una persona de despertarse muy tarde. Entonces, claro, si me acostara tarde y me despertara tarde, es como que me sentiría súper inútil. Vale, guapa. Sentad. Ya.